El pastel se estrelló contra el suelo de mi cocina con un ruido seco que todavía escucho en mis oídos. Las rosas de crema se desparramaron sobre las baldosas que yo misma había fregado esa mañana, pensando que todo saldría perfecto. Mi hija Renata tenía las manos temblorosas de rabia, los ojos inyectados de una furia que nunca antes había visto dirigida hacia mí de esa manera tan despiadada. «Basta de fingir que tú importas», gritó con una voz que atravesó las paredes de mi pequeña casa como un cuchillo oxidado. «Estamos hartos de pretender que esta farsa tiene algún sentido». Teodoro, mi yerno, se levantó de su silla y comenzó a aplaudir lentamente, como si estuviera presenciando una obra de teatro que finalmente había llegado a su clímax esperado. Sus ojos brillaban con una satisfacción enfermiza que me heló la sangre. Finalmente alguien le dijo la verdad a ella, murmuró con esa sonrisa torcida que siempre me había dado escalofríos. Ya era hora de que alguien tuviera el valor de decirle lo que todos pensamos. Los demás invitados se quedaron paralizados. Teresa, mi antigua empleada doméstica, tenía la boca abierta y las manos cubriéndole el rostro. Los vecinos que había invitado miraban hacia el suelo, incómodos, como si quisieran desaparecer del mundo. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con tijeras. Renata pisó uno de los pedazos del pastel con su zapato de tacón negro, aplastándolo hasta convertirlo en una masa irreconocible. Luego caminó hacia la mesa donde estaban mis regalos, esos pequeños obsequios que había recibido con tanto cariño minutos antes, y comenzó a tirarlos al suelo uno por uno. La cajita con el collar de perlas baratas que me había dado mi vecina se abrió y las cuentas rodaron por toda la habitación como lágrimas diminutas. «¿Sabes cuánto dinero hemos gastado en estas estupideces?», siguió gritando mientras destrozaba el marco con mi fotografía favorita. «¿Tienes idea de lo que cuesta mantener esta mentira de que eres importante para alguien?». Yo no dije nada. Me quedé sentada en mi silla de mimbre, la misma donde me siento todas las tardes a tomar café y mirar por la ventana. Mis manos estaban cruzadas sobre mi regazo, quietas como dos palomas muertas. Por fuera debía parecer una anciana frágil y asustada, pero por dentro algo ardía con una intensidad que no había sentido en décadas. Ellos no sabían que yo ya tenía todo preparado. No sabían que había estado esperando este momento durante meses, como un cazador paciente que espera el momento exacto para disparar. No sabían que sus gritos, sus humillaciones y su crueldad apenas eran la primera pieza de un rompecabezas que yo misma había diseñado con una precisión quirúrgica. Teodoro se acercó a mí y se inclinó hasta que su aliento a cerveza barata me rozó la mejilla. «¿No vas a decir nada, abuela? ¿No vas a defenderte como siempre haces con tus lloriqueos y tus quejas?». Levanté la vista y lo miré directo a los ojos. Esos ojos pequeños y codiciosos que siempre habían visto en mí únicamente una cuenta bancaria con patas. Sonreí suavemente, esa sonrisa que había perfeccionado durante años de fingir que todo estaba bien cuando todo se estaba desmoronando. «No», susurré con una voz tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. «No voy a decir nada». Renata soltó una carcajada amarga y se dirigió hacia la puerta, arrastrando a su marido del brazo. «Perfecto. Así me gusta. Al menos admites que no tienes nada inteligente que aportar». Antes de salir, se dio la vuelta una última vez y me miró con un desprecio tan profundo que sentí como si me hubieran arrancado el corazón con las manos desnudas. «Mañana vendremos a hablar de cosas serias. Ya es hora de que entiendas cuál es tu lugar en esta familia». La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar los marcos de las ventanas. Los pocos invitados que quedaban se despidieron apresuradamente, con sonrisas incómodas y promesas vacías de llamarme pronto. Teresa se quedó un momento más, ayudándome a recoger los pedazos de pastel del suelo, pero no se atrevió a decir ni una palabra. Cuando finalmente me quedé sola, caminé hacia el teléfono y marqué un número que tenía memorizado desde hacía 3 meses. Rodrigo Esparza, mi abogado e investigador privado, contestó al segundo timbre. «Señora Salinas», dijo con esa voz grave que me tranquilizaba. «¿Cómo salió todo?». «Exactamente como esperábamos», respondí mientras miraba los restos de mi fiesta de cumpleaños esparcidos por el suelo. «Mañana a las 8:40 de la mañana. Rodrigo. Tal como lo planeamos». «Entendido. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante?». Cerré los ojos y recordé la cara de satisfacción de Teodoro, la crueldad desmedida de Renata, la forma en que habían pisoteado no solo mi pastel, sino también mi dignidad delante de todas esas personas. Recordé los meses de investigación silenciosa,
Las noches sin dormir juntando pruebas, los $200,000 que habían robado de mi cuenta sin que yo dijera una sola palabra. Más segura que nunca, susurré. Es hora de que aprendan quién soy realmente. Todo comenzó hace 3 años, cuando Renata se casó con Teodoro en una ceremonia que me costó $15,000. Yo había ahorrado durante décadas trabajando en la fábrica textil, levantándome a las 5 de la mañana, regresando a casa con las manos agrietadas y el cuerpo adolorido. Pero lo hice con gusto porque pensé que estaba construyendo algo hermoso para mi única hija. Renata siempre había sido especial para mí. Nació cuando yo tenía 24 años, después de 3 abortos espontáneos que casi me matan de tristeza. Su padre nos abandonó cuando ella tenía 5 años, llevándose los pocos ahorros que teníamos y dejándome con una hipoteca que parecía imposible de pagar. Pero yo lo logré. Trabajé dobles turnos, vendí empanadas los fines de semana, limpié casas por las noches. Todo por ella. La eduqué en las mejores escuelas que podía costear. Le compré ropa bonita cuando las otras niñas se burlaban de sus zapatos gastados. Pagué sus estudios universitarios vendiendo las joyas de mi madre, esas pocas cosas de valor que me habían quedado como herencia. Cuando se graduó de Administración de Empresas, lloré de orgullo en esa ceremonia donde yo era la única madre que había llegado sola. Durante años creí que había hecho un buen trabajo. Renata conseguía empleos decentes, me visitaba los domingos, me llevaba flores en mi cumpleaños. No era la hija más cariñosa del mundo, pero pensé que así eran las mujeres modernas, más independientes, menos expresivas que nuestra generación. Me conformaba con esas migajas de afecto porque no conocía otra cosa. Todo cambió cuando apareció Teodoro en nuestras vidas. Era vendedor de seguros, tenía 38 años y una sonrisa que nunca me inspiró confianza. Renata lo trajo a casa un domingo de abril, presentándolo como su novio serio, el hombre con quien pensaba casarse. Yo traté de ser amable, de darle la bienvenida a mi familia, pero había algo en sus ojos que me perturbaba. La forma en que miraba mi casa, calculando, evaluando cada objeto como si fuera un tasador. Su mamá tiene una casa muy bonita, le dijo a Renata esa primera vez, pero no me miraba a mí cuando lo decía. Debe valer una fortuna en este barrio. Las visitas se volvieron más frecuentes después de eso. Teodoro siempre tenía preguntas sobre mis finanzas, mis inversiones, mis planes de jubilación. Preguntas que disfrazaba de preocupación filial, pero que a mí me sonaban a interrogatorio. Renata lo respaldaba siempre, diciendo que era maravilloso tener un hombre que se preocupara por mi bienestar económico. Poco a poco comenzaron a sugerir cambios en mi vida. Que vendiera la casa grande y me mudara a algo más pequeño. Que pusiera mis ahorros en inversiones que Teodoro podía manejar por mí. Que les diera poder legal para ayudarme con los trámites bancarios, porque a mi edad era fácil cometer errores. Cada sugerencia venía envuelta en palabras dulces sobre mi seguridad y mi comodidad. Yo resistí al principio. Esta casa la había pagado con mi sudor y mis lágrimas. Cada ladrillo representaba un sacrificio, cada habitación guardaba recuerdos de los años en que Renata creció aquí. Pero ellos eran persistentes. Teodoro traía folletos de apartamentos para jubilados. Renata me hablaba de lo sola que me veía en esta casa tan grande, lo peligroso que era para una mujer de mi edad vivir sin compañía. La presión se intensificó después de la boda. De repente, mis decisiones financieras se habían convertido en asunto familiar. Teodoro había dejado su trabajo de vendedor y ahora se dedicaba a asesorar inversiones, aunque nunca le había visto un solo cliente aparte de mí. Renata había renunciado a su empleo en la oficina contable y se había quedado en casa, diciendo que quería dedicarse a cuidar su matrimonio y ayudarme a mí. Comenzaron a llegar a mi casa sin avisar. Se sentaban en mi sala y hablaban de dinero durante horas, mostrándome papeles que yo no entendía completamente, explicándome oportunidades de inversión que sonaban demasiado complicadas para mi cerebro de anciana, según ellos. Renata había desarrollado una paciencia artificial conmigo, esa paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños o con los enfermos mentales. «Mamá, tú no entiendes estas cosas modernas», me decía mientras movía la cabeza con lástima fingida. «Déjanos ayudarte antes de que cometas un error que nos perjudique a todos». La palabra todos siempre me llamaba la atención. Como si mi dinero fuera de todos, como si mis decisiones afectaran a toda una comunidad en lugar de ser simplemente mías. Pero yo me quedaba callada, asentía, fingía que sus explicaciones tenían sentido, mientras por dentro una vocecita me gritaba que algo andaba terriblemente mal.
El cambio definitivo llegó hace un año, cuando insistieron en que les diera acceso a mi cuenta principal. Teodoro había traído un abogado, un hombre joven con traje caro que hablaba muy rápido sobre poderes notariales y administración de patrimonio. Renata lloraba, diciendo que se preocupaba mucho por mí, que había noches en que no podía dormir pensando en que yo pudiera ser víctima de estafadores o que cometiera algún error grave con mis finanzas. Los ancianos son muy vulnerables, señora Salinas, me había dicho el abogado con una sonrisa condescendiente. Es muy inteligente de su parte permitir que su familia la proteja. Firmé los papeles porque Renata me tomó de la mano y me dijo que me amaba, que solo quería cuidarme como yo la había cuidado a ella. Firmé porque pensé que tal vez tenían razón, que tal vez yo era demasiado vieja para manejar cosas tan complicadas. Firmé porque era más fácil confiar que enfrentar la posibilidad de que mi propia hija me estuviera mintiendo. Los primeros meses todo parecía normal. Teodoro me mostraba reportes de mis inversiones, números que supuestamente indicaban que mi dinero estaba creciendo. Renata me visitaba más seguido, siempre con pequeños regalos y palabras cariñosas. Me sentía cuidada, protegida, importante para alguien después de tantos años de soledad. Pero entonces comencé a notar las inconsistencias. Facturas que no recordaba haber autorizado. Retiros de mi cuenta que no coincidían con los gastos que Teodoro me reportaba. Conversaciones telefónicas que se cortaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Miradas entre ellos que no lograba descifrar, pero que me llenaban de una ansiedad inexplicable. Una tarde de noviembre, mientras Teodoro revisaba unos papeles en mi mesa del comedor, escuché una conversación telefónica suya que me cambió la vida para siempre. Estaba hablando con alguien sobre un auto nuevo, un BMW que pensaba comprar con la plata de la vieja. Se reía mientras describía lo fácil que había sido convencerme de firmar los documentos, lo ingenua que era, lo poco que faltaba para que tuvieran acceso completo a todo mi patrimonio. Son casi $200,000, le decía a su interlocutor. Y ella ni siquiera se ha dado cuenta. Piensa que somos sus ángeles guardianes. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, repasando cada conversación, cada papel que había firmado, cada momento en que había sentido que algo no encajaba pero había preferido ignorar mi intuición. Me di cuenta de que había sido una tonta, pero también me di cuenta de que todavía no era demasiado tarde para hacer algo al respecto. A la mañana siguiente llamé a Rodrigo Esparza, el abogado que había manejado el divorcio de mi vecina Teresa años atrás. Le conté todo, desde el principio, sin omitir ningún detalle por vergonzoso que fuera. Él me escuchó sin juzgarme, tomando notas, haciendo preguntas precisas. Señora Salinas, me dijo al final de nuestra primera reunión, usted no ha perdido nada todavía. Pero necesitamos actuar rápido y necesitamos ser muy inteligentes. Así comenzó mi despertar. Así comenzó mi transformación de víctima a estratega. La primera prueba real de la traición llegó un martes por la mañana, mientras revisaba los papeles que Rodrigo me había aconsejado solicitar al banco. Había tardado 3 semanas en reunir el valor suficiente para pedirlos, porque una parte de mí todavía esperaba estar equivocada. Quería creer que mi hija no era capaz de robarme, que Teodoro realmente se preocupaba por mi bienestar, que todo era un malentendido gigantesco que podríamos resolver con una conversación honesta. Pero los números no mienten. Nunca mienten. Durante los últimos 8 meses, habían retirado exactamente $187,000 de mis cuentas. Retiros pequeños al principio, de $1,000 o $2,000, que Teodoro justificaba como gastos de mantenimiento o inversiones temporales. Luego las cantidades fueron creciendo, $5,000 aquí, $10,000 allá, hasta llegar a retiros de $20,000 que aparecían disfrazados como transferencias a fondos de alto rendimiento en los reportes que él me mostraba. Mis manos temblaron cuando vi la fecha del último retiro grande, 2 días antes de mi cumpleaños. $25,000 que habían sacado mientras Renata me ayudaba a elegir el mantel para la mesa de la fiesta. Mientras yo le contaba emocionada cuánto dinero había ahorrado para comprarle un regalo de aniversario de bodas a ella y a Teodoro, ellos estaban vaciando mi cuenta con la misma naturalidad con que uno saca la basura. Pero lo que realmente me partió el alma no fueron los números. Fue encontrar las facturas. Escondidos entre los papeles del banco, Rodrigo había conseguido copias de los movimientos de las tarjetas de crédito que Teodoro manejaba en mi nombre. Comidas en restaurantes caros que costaban más de lo que yo gastaba en comida durante un mes entero. Compras en tiendas de ropa donde un solo vestido valía más que mi pensión trimestral.
Pagos a un concesionario de autos de lujo que me hicieron sentir náuseas. Habían comprado un BMW color gris perla por $45,000. Un auto que yo nunca había visto, que nunca habían mencionado, que ni siquiera sabía que existía. En los papeles aparecía registrado a nombre de Teodoro, pero el dinero había salido directamente de mi cuenta de ahorros. Mi dinero. El dinero que yo había ganado fregando pisos, cosiendo hasta altas horas de la madrugada, comiendo frijoles y arroz durante años para poder ahorrar algo. Esa tarde, cuando Renata llegó a visitarme como todos los jueves, la observé con otros ojos. Llevaba un bolso que no reconocía, de cuero suave y brillante, con una etiqueta que pude leer cuando lo dejó sobre mi mesa, Louis Vuitton. Costo aproximado, $3,000. El equivalente a 2 meses de mi pensión. ¿Qué tal tu día, mamá?, me preguntó con esa sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Te ves un poco pálida. ¿Has estado comiendo bien? Me quedé mirándola durante varios segundos, estudiando cada detalle de su rostro. Los aretes nuevos que brillaban en sus orejas. El maquillaje profesional que no se había molestado en aplicar cuando éramos pobres. Las uñas perfectamente arregladas de alguien que no había trabajado con las manos en su vida. Todo pagado con mi dinero, con mis sacrificios, con mis años de trabajo honesto. He estado bien, le respondí con la voz más tranquila que pude. Solo un poco cansada. Tienes que cuidarte más, siguió hablando mientras abría una revista de decoración que había traído. Teodoro y yo estábamos pensando que tal vez deberías considerar contratar a alguien que te ayude en la casa. Una empleada doméstica, tal vez. Alguien que se encargue de la limpieza pesada. Quería gritarle que yo había sido empleada doméstica durante años para pagarle sus estudios universitarios. Quería preguntarle cómo se atrevía a sugerir que gastara más dinero cuando ellos me estaban robando a mis espaldas. Pero me contuve. Rodrigo me había enseñado que la paciencia sería mi mejor arma. Es una idea interesante, murmuré mientras servía café en las tazas desportilladas que ella miraba con disgusto. ¿Cuánto calculas que costaría algo así? Oh, no mucho. Tal vez $500 al mes. Teodoro conoce a alguien que podría ayudarnos a encontrar a la persona correcta. $500 al mes. $6,000 al año. Una fracción de lo que ellos ya me habían robado, pero presentado como si fuera un gasto enorme que requería su aprobación y supervisión. Como si mi dinero no fuera realmente mío, sino un recurso familiar que ellos administraban por mi propio bien. Esa noche, después de que Renata se fuera, llamé a Teresa. Mi antigua empleada doméstica se había convertido en la única persona en quien podía confiar completamente. Había trabajado conmigo durante 15 años, había visto crecer a Renata, conocía a mi familia mejor que nadie. Cuando le conté lo que había descubierto, el silencio al otro lado de la línea duró tanto que pensé que la llamada se había cortado. Señora Clotilde, me dijo finalmente con una voz que nunca le había escuchado. Yo sabía que algo andaba mal. ¿Qué quieres decir? Las últimas veces que vine a limpiar, antes de que me despidieran, noté cosas extrañas. Facturas que llegaban por correo y que la señorita Renata guardaba inmediatamente. Conversaciones telefónicas que se interrumpían cuando yo entraba a las habitaciones. Una vez vi al señor Teodoro fotografiando los documentos de su escritorio con su teléfono. Me despidieron. Esas palabras me golpearon como un martillo. Teresa había trabajado conmigo durante 15 años. La consideraba parte de mi familia. Había cuidado a Renata cuando era niña, había estado conmigo en los momentos más difíciles, había sido testigo de cada sacrificio que hice por darle una buena vida a mi hija. Y ellos la habían despedido sin consultarme, sin siquiera decirme por qué. ¿Cuándo pasó eso?, le pregunté con la voz quebrada. Hace 4 meses, señora Clotilde. Llegué un día y el señor Teodoro me dijo que usted había decidido que ya no necesitaba ayuda en la casa. Que sus finanzas estaban un poco ajustadas y que tenía que reducir gastos. Me dio $50 y me pidió que no la molestara con preguntas porque usted estaba pasando por una etapa difícil. $50. Una propina miserable para despedir a una mujer que había sido leal durante 1,5 décadas. Mientras tanto, ellos gastaban miles de dólares en restaurantes caros y autos de lujo. Teresa había perdido su trabajo, su ingreso, su estabilidad, todo para que ellos pudieran robar más dinero sin testigos incómodos. Esa noche no dormí nada. Me quedé sentada en mi sillón de mimbre,
mirando las fotografías familiares que colgaban de las paredes. Renata graduándose de la universidad. Renata en su boda, radiante con su vestido blanco de $5.000. Renata y Teodoro en su luna de miel en Europa, un viaje que había costado $15.000 y que yo había financiado creyendo que era una inversión en su felicidad. En cada fotografía yo aparecía sonriendo, orgullosa, feliz de poder darles esas oportunidades. Pero ahora las veía de manera diferente. Eran evidencia de mi ingenuidad, documentos de mi propia estupidez, pruebas de cómo había criado a una hija que me veía únicamente como una fuente de dinero. Al día siguiente llamé a Rodrigo y le pedí que se reuniera conmigo urgentemente. Cuando llegó a mi casa, tenía preparada una lista de preguntas que había estado escribiendo durante toda la madrugada. ¿Cuánto dinero me queda realmente?, le pregunté sin rodeos. Él revisó sus papeles con expresión seria. Aproximadamente $120.000 en cuentas que ellos no pueden tocar todavía. Pero señora Salinas, si seguimos esperando, van a encontrar la manera de acceder a eso también. ¿Qué opciones tengo? Legalmente, podemos revocar todos los poderes que les otorgó y recuperar el control total de sus finanzas. Pero eso los alertaría inmediatamente y podrían intentar llevarse todo lo que puedan antes de que logremos detenerlos. ¿Y la otra opción? Rodrigo me miró con una expresión que no supe interpretar al principio. Luego sonrió de una manera que me recordó a mi difunto esposo cuando estaba planeando alguna travesura. La otra opción es que hagamos esto de manera inteligente. Que los dejemos pensar que todo sigue igual mientras nosotros preparamos una sorpresa que nunca van a olvidar. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza corriendo por mis venas. Dígame qué tengo que hacer. El plan comenzó con una mentira tan simple que hasta yo misma me sorprendí de lo fácil que fue contarla. 3 días después de mi reunión con Rodrigo, cuando Renata y Teodoro llegaron para su visita semanal de supervisión financiera, les dije que había estado pensando mucho en mi futuro y que tal vez tenían razón sobre vender la casa. He estado muy sola últimamente, les dije con la voz más frágil que pude fingir. Y estas escaleras se están volviendo difíciles para mis rodillas. Los vi intercambiar una mirada de triunfo que trataron de disimular detrás de expresiones de preocupación. Teodoro se inclinó hacia adelante en su silla, con esa sonrisa depredadora que ahora reconocía perfectamente. «Mamá, nos alegra mucho escuchar eso», dijo Renata tomándome la mano con una ternura completamente falsa. «Queremos lo mejor para ti, siempre lo hemos querido». Durante las siguientes 2 horas discutimos mis opciones. Ellos tenían todo perfectamente planeado, como si hubieran estado esperando este momento durante meses. Habían investigado apartamentos para jubilados, tenían contactos en agencias inmobiliarias, conocían compradores potenciales para mi casa. La eficiencia con la que presentaron sus planes me confirmó que nunca habían tenido la menor duda de que eventualmente me convencerían. La casa podría venderse por unos $250.000, me explicó Teodoro mientras extendía folletos coloridos sobre mi mesa. Y un apartamento decente en el complejo que visitamos cuesta solo $80.000. Eso te dejaría con $170.000 libres para inversiones. Inversiones. Esa palabra que habían usado para justificar cada robo, cada transferencia no autorizada, cada dólar que habían sacado de mis cuentas. Asentí lentamente, como si estuviera considerando seriamente su propuesta, mientras por dentro calculaba exactamente cuánto tiempo me quedaría antes de que se llevaran hasta el último centavo. «Suena sensato», murmuré, «pero necesito tiempo para pensarlo bien». «Por supuesto, mamá», dijo Renata con esa paciencia exagerada que había perfeccionado. «Tómate todo el tiempo que necesites. Nosotros solo queremos ayudarte a tomar la decisión correcta». Esa misma tarde, en cuanto ellos se fueron, llamé a Rodrigo para reportarle lo sucedido. Habíamos acordado que yo fingiría estar considerando la venta mientras él trabajaba en segundo plano para proteger mis activos reales. «Perfecto», me dijo. «Mientras ellos se concentran en la casa, nosotros tenemos tiempo para mover el dinero que realmente importa». Durante las siguientes 3 semanas, desarrollé una rutina de actuación que me habría ganado un premio en cualquier teatro. Cada mañana me levantaba temprano y practicaba frente al espejo mis expresiones de anciana confundida y vulnerable. Memorizaba frases sobre mi soledad, mis achaques, mi miedo a tomar decisiones importantes. Me convertí en la versión exagerada de lo que ellos querían que fuera, una mujer mayor, asustada y dependiente. Mientras tanto,
Rodrigo trabajaba incansablemente para asegurar mi futuro real. Abrimos cuentas nuevas en bancos diferentes, transferimos fondos a nombres que ellos nunca podrían rastrear, contratamos auditores privados para documentar cada centavo que habían robado. Cada movimiento era calculado, cada documento era fotografiado, cada conversación era grabada. Teresa se convirtió en mi aliada más valiosa. Como ellos la habían despedido sin consultarme, legalmente yo tenía todo el derecho de volver a contratarla. Pero decidimos que era mejor mantenerla en secreto. Ella venía a mi casa cuando Renata y Teodoro no estaban, me ayudaba a organizar documentos, y lo más importante, me servía como testigo de sus comportamientos. Señora Clotilde, me dijo una tarde mientras revisábamos fotografías de los estados de cuenta, usted se da cuenta de que han gastado más dinero en restaurantes durante estos meses que lo que yo ganaba en todo un año trabajando para usted. Las cifras eran obscenas. $300 en una sola cena. 500 en botellas de vino. $1,000 en un almuerzo de negocios que seguramente había sido una celebración de cuánto dinero habían logrado robarme ese mes. Cada recibo era una bofetada, cada factura era una confirmación de su desprecio hacia mi trabajo y mis sacrificios. Pero lo que más me dolió fue descubrir los regalos. Rodrigo había conseguido acceso a los registros de las tarjetas de crédito y encontramos compras que me rompieron el corazón. Teodoro le había comprado a Renata un collar de diamantes por $8,000 para su cumpleaños. Con mi dinero, había pagado joyas más caras que todo lo que yo había poseído en mi vida entera. Renata había usado mi tarjeta de crédito para comprarle un reloj Rolex a Teodoro por $12,000 como regalo de aniversario de bodas. Un reloj que costaba más que el auto usado que yo había manejado durante 15 años, más que todos los electrodomésticos de mi casa juntos, más que la mayoría de la gente gana en 6 meses de trabajo honesto. Pero ellos seguían visitándome, fingiendo preocupación, trayéndome flores de $5 y chocolates baratos mientras gastaban fortunas en sus propios lujos. La hipocresía era tan descarada que a veces tenía que morderme la lengua para no explotar de rabia. Una tarde, mientras Teodoro me explicaba otra de sus oportunidades de inversión, noté que llevaba zapatos nuevos. Zapatos italianos de cuero genuino que brillaban como espejos. Cuando fue al baño, busqué rápidamente la marca en mi teléfono. $1,200. Un par de zapatos que costaba más que lo que muchas familias gastan en comida durante 3 meses. ¿Te gustan?, me preguntó cuando regresó, habiendo notado que los miraba. Son muy elegantes, le respondí con una sonrisa. Un regalo de Renata, dijo con esa sonrisa orgullosa que me daba náuseas. Dice que un hombre exitoso debe vestirse como tal. Exitoso. Llamaba exitoso al acto de robarle a una anciana. Exitoso al engaño, a la manipulación, al abuso de confianza. En su mente distorsionada, estafar a su suegra era una habilidad empresarial digna de admiración. Esa noche, cuando Teresa vino a ayudarme con los documentos, le conté lo de los zapatos. Ella movió la cabeza con una mezcla de asco y tristeza. Señora Clotilde, ¿se acuerda cuando la señorita Renata era pequeña y usted trabajaba dobles turnos para comprarle zapatos escolares? Usted se compraba los suyos de segunda mano para que ella pudiera tener unos nuevos. Me acordaba perfectamente. Renata tenía 7 años y las niñas de su clase se habían burlado de sus zapatos gastados. Esa noche llegué a casa y encontré a mi hija llorando en su cama, avergonzada de su pobreza. Al día siguiente gasté el dinero del mercado en zapatos nuevos para ella y comimos arroz con sal durante una semana. Pero valió la pena ver su sonrisa cuando llegó al colegio con sus zapatos brillantes. Ahora esa misma niña gastaba sin remordimientos miles de dólares en zapatos para el hombre que la ayudaba a robarme. La ironía era tan amarga que me dejaba un sabor metálico en la boca. Pero cada recuerdo doloroso, cada nueva evidencia de su traición, cada mentira descarada que me contaban, se convertía en combustible para mi determinación. Rodrigo había comenzado a llamarme la estratega silenciosa porque nunca perdía la compostura, nunca dejaba que mis emociones arruinaran el plan. Señora Salinas, me dijo durante una de nuestras reuniones secretas, he trabajado con muchas víctimas de abuso financiero, pero nunca había visto a alguien mantener la calma como usted lo está haciendo. Es porque sé que cada día que finjo ser tonta, cada mentira que me trago sin protestar, cada humillación que acepto en silencio, me acerca más al momento en que van a pagar por todo lo que me han hecho. Y ese momento se acercaba rápidamente. Teníamos las pruebas, teníamos el plan,
Teníamos todos los elementos necesarios para destruir su mundo de mentiras. Solo faltaba elegir el momento perfecto para ejecutar la justicia que tanto había esperado. Mi cumpleaños sería ese momento. Mi 70º cumpleaños, aunque ellos creyeran que era el 70. El día en que finalmente conocerían a la verdadera Clotilde Salinas. La preparación del cumpleaños comenzó exactamente un mes antes de la fecha. Cada detalle fue planeado con la precisión de un cirujano y la paciencia de un cazador que ha esperado años para cobrar su presa. Rodrigo y yo nos reuníamos cada martes en una cafetería del centro, lejos de mi barrio, donde nadie nos conocía y podíamos hablar libremente sin temor a ser vistos. El elemento sorpresa es crucial, me explicó mientras revisábamos los documentos por 10ª vez. Ellos tienen que sentirse completamente seguros, completamente confiados, hasta el último segundo. Fingir esa seguridad falsa resultó ser más fácil de lo que esperaba. Renata y Teodoro estaban tan convencidos de que me habían manipulado exitosamente que ni siquiera se molestaban en disimular sus planes delante de mí. Hablaban de la venta de mi casa como si fuera un hecho consumado, discutían cómo invertir mi dinero como si ya fuera suyo, incluso mencionaban vacaciones que tomarían con las ganancias. Estaba pensando en que podríamos ir a las Bahamas después de que se cierre la venta, le dijo Teodoro a Renata una tarde, creyendo que yo estaba dormitando en mi sillón. Con los 170.000 libres podríamos darnos una buena vida durante un tiempo. $170.000. Era exactamente la cifra que él había mencionado durante nuestra conversación sobre la venta, sin descontar los casi 200.000 que ya me habían robado. En su mente, mi patrimonio completo les pertenecía. No era una herencia que recibirían después de mi muerte, sino dinero que merecían tener inmediatamente por el simple hecho de fingir que me querían. Mientras ellos planeaban su futuro con mi dinero, yo preparaba meticulosamente su destrucción. Contraté a un fotógrafo profesional para que documentara discretamente la fiesta. Oficialmente era para conservar los recuerdos, pero en realidad necesitaba evidencia visual de todo lo que iba a suceder. También instalé un sistema de grabación de audio en mi casa, algo completamente legal según Rodrigo, ya que era mi propiedad y yo tenía derecho a grabar conversaciones en mi propio hogar. Teresa se encargó de los detalles más delicados. Como conocía perfectamente los hábitos de Renata y Teodoro, sabía exactamente a qué hora llegarían, qué dirían, cómo se comportarían. Habíamos ensayado toda la secuencia como si fuera una obra de teatro, con cada uno conociendo su papel perfectamente. El momento clave será cuando la señorita Renata mencione el dinero, me recordó Teresa durante uno de nuestros ensayos. Ahí es cuando usted tiene que parecer más frágil y confundida, para que ellos se sientan seguros de continuar. Pero el verdadero golpe maestro fue la invitación que le envié por correo a Carlos Bautista, el hermano de Teresa que trabajaba como investigador de seguros. Él no sabía nada sobre mi situación, pero Teresa le había pedido que viniera a mi cumpleaños como un favor personal. Su presencia sería crucial para lo que tenía planeado. También invité a mis vecinos, a algunas compañeras de la fábrica textil que todavía mantenían contacto conmigo, y a Alma Ortega, una mujer de mi edad que había conocido en la iglesia y que siempre había mostrado interés genuino en mi bienestar. Necesitaba testigos respetables, gente que pudiera confirmar más tarde todo lo que iban a presenciar. Las 2 semanas previas a la fiesta fueron las más difíciles emocionalmente. Renata y Teodoro incrementaron sus visitas, fingiendo estar emocionados por mi cumpleaños, trayéndome pequeños regalos baratos mientras gastaban miles en sus propios lujos. La hipocresía era tan descarada que a veces tenía que salir de la habitación para no explotar de rabia. «Mamá, queremos que este cumpleaños sea especial», me dijo Renata mientras hojeaba catálogos de apartamentos para jubilados. «Después de la fiesta podremos sentarnos tranquilamente a revisar estas opciones de vivienda». Después de la fiesta. Como si mi cumpleaños fuera solo un trámite molesto que había que cumplir antes de proceder con sus verdaderos planes. Como si celebrar mi vida fuera una pérdida de tiempo que los distraía de la importante tarea de robar mi dinero. Pero lo que más me dolió fue el regalo que me dieron una semana antes del cumpleaños. Una caja pequeña envuelta en papel barato, con un lazo que se deshizo apenas lo toqué. Adentro había un collar de perlas falsas, del tipo que venden en las tiendas de todo por $1. El precio todavía estaba pegado en la parte de atrás, $3.99. «Es precioso», les dije con la sonrisa más falsa que pude fingir. «Gracias, hijos». $3.99.
Menos de lo que ellos gastaban en una taza de café en sus restaurantes caros. Menos de lo que Teodoro pagaba por brillar sus zapatos de $1,200. Ese collar barato era la medida exacta de lo que yo valía para ellos. Esa noche, cuando se fueron, sostuve el collar en mis manos durante horas. Las perlas plásticas se sentían ásperas contra mi piel, un recordatorio físico de cuán poco significaba para la hija que había criado con tanto amor. Pero en lugar de llorar, sonreí, porque sabía que ese collar sería el último regalo que recibiría de ellos. Después del cumpleaños, nuestra relación terminaría para siempre. Los últimos días antes de la fiesta fueron una sinfonía de preparativos secretos. Rodrigo finalizó todos los documentos legales, asegurándose de que cada transferencia de dinero estuviera perfectamente documentada y respaldada por evidencia irrefutable. Tenía fotografías de cada recibo, copias de cada estado de cuenta, grabaciones de conversaciones donde ellos confesaban sus planes. También preparé mi discurso. No el discurso que Renata y Teodoro esperaban escuchar, lleno de gratitud por su cuidado y preocupación, sino el discurso real. Las palabras que había estado ensayando durante meses, las frases que resumían décadas de sacrificio, años de trabajo honesto y meses de traición descarada. Teresa me ayudó a memorizarlo, corrigiendo mi entonación, asegurándose de que cada palabra tuviera el impacto emocional necesario. Practicamos frente al espejo hasta que pude recitarlo sin titubear, sin mostrar nerviosismo, con la calma de alguien que finalmente va a decir la verdad después de tanto tiempo de silencio. Recuerde, señora Clotilde, me decía Teresa durante nuestros ensayos, usted no es la víctima en esta historia. Usted es la heroína que finalmente va a obtener justicia. El día anterior al cumpleaños, Renata llegó temprano para ayudarme con los preparativos finales. Trajo globos baratos del supermercado y un pastel que había comprado en la panadería más económica del barrio. Un pastel que costaba menos que el aperitivo más barato de los restaurantes donde ella cenaba regularmente con mi dinero. Todo está quedando muy bonito, mamá, me dijo mientras colocaba los globos sin mucho entusiasmo. Mañana va a ser un día perfecto. Un día perfecto. Tenía razón, aunque no por las razones que ella imaginaba. Mañana sería el día en que finalmente conocería las consecuencias de sus acciones. El día en que descubriría que la anciana indefensa a quien había estado robando durante meses era en realidad una mujer que había aprendido a pelear con las armas que la vida le había enseñado a usar. Esa noche no pude dormir, pero no por nerviosismo, sino por anticipación. Me quedé despierta repasando cada detalle del plan, imaginando sus caras cuando se dieran cuenta de que todo su mundo de mentiras estaba a punto de colapsar. Pensé en todos los sacrificios que había hecho por Renata, en todas las noches que había trabajado hasta el agotamiento para darle una vida mejor, en todos los sueños que había abandonado para financiar los suyos. Y pensé en la mujer que iba a ser después de mañana. Una mujer libre de la obligación de fingir que los amaba. Una mujer que finalmente podría vivir para sí misma, sin el peso de una familia que la veía únicamente como una fuente de dinero. Una mujer que había aprendido que la venganza, cuando se sirve fría y con paciencia, puede ser la forma más pura de justicia. A las 5 de la mañana me levanté, me bañé con cuidado, y me vestí con mi mejor ropa. No la ropa que ellos esperaban que usara, sino el vestido negro que había comprado en secreto, los zapatos cómodos pero elegantes, los aretes de plata que habían sido de mi madre. Me maquillé ligeramente, lo suficiente para verme digna, pero no lo suficiente para parecer vanidosa. Cuando terminé de arreglarme, me miré en el espejo y vi a una mujer diferente. No la anciana vulnerable que Renata y Teodoro creían conocer, sino la verdadera Clotilde Salinas. Una mujer que había sobrevivido a la pobreza, al abandono, a la traición, y que estaba lista para reclamar su dignidad. El día de mi venganza había comenzado. El día amaneció con una claridad extraña, como si hasta el cielo supiera que algo importante iba a suceder. Me levanté a las 5:30 de la mañana, una hora antes de lo planeado, pero no pude seguir durmiendo. Los nervios no eran por miedo, sino por la anticipación de quien está a punto de cerrar un capítulo doloroso de su vida para siempre. Preparé café y me senté en mi sillón de mimbre, mirando por la ventana mientras el barrio despertaba lentamente. Los señores Martínez sacando la basura. La señora López regando sus plantas. Vida normal en un día que para mí sería todo menos normal. En pocas horas, estas mismas calles serían testigos de mi transformación de víctima a justicia. A las 7 en punto llegó Teresa, puntual como siempre.
Traía consigo una energía nerviosa que trataba de disimular, pero yo la conocía demasiado bien como para no notarlo. Durante los últimos meses se había convertido en algo más que una empleada o una amiga. Era mi cómplice, mi confidente, la única persona que entendía completamente por qué esto tenía que suceder. «¿Cómo se siente, señora Clotilde?», me preguntó mientras comenzaba a arreglar los últimos detalles de la decoración. Como si fuera el primer día del resto de mi vida, le respondí con una sonrisa que no había sentido en años. A las 8 llegó Carlos, el hermano de Teresa. Un hombre serio de 52 años, con esa presencia tranquila pero observadora que caracteriza a los buenos investigadores. Rodrigo me había explicado que su testimonio sería crucial si las cosas llegaban a los tribunales, pero más importante aún, su sola presencia le daría peso y credibilidad a todo lo que iba a suceder. «Señora Salinas», me dijo mientras le servía café, «Teresa me ha contado que usted fue muy amable con nuestra familia durante años. Es un honor estar aquí en su celebración». Lo que Carlos no sabía era que su presencia no era casual. Rodrigo había investigado cuidadosamente su historial profesional, 15 años trabajando para compañías de seguros, especializado en casos de fraude financiero, con una reputación impecable de honestidad y precisión. Si alguien podía reconocer evidencia de estafa cuando la viera, era él. A las 9 comenzaron a llegar los demás invitados. Alma Ortega llegó con un ramo de flores del jardín de su casa, más hermoso que cualquier arreglo caro que hubieran podido comprar. Los señores Vázquez, mis vecinos de toda la vida, trajeron una botella de vino casero que sabían que me gustaba. Cada regalo era pequeño pero sincero, elegido con cariño genuino, no como una obligación molesta. Observé a cada persona que entraba a mi casa y me di cuenta de algo que me llenó de una tristeza profunda. Estas personas, que apenas me conocían realmente, me trataban con más respeto y cariño del que había recibido de mi propia hija en años. La señora Vázquez me preguntó por mi salud con interés real. Carlos elogió sinceramente la decoración de mi casa. Alma me contó historias divertidas de sus nietos, incluyéndome en su alegría familiar. Renata y Teodoro llegaron a las 10:30, media hora tarde como siempre. Llegaron en su auto nuevo, ese BMW gris perla de $45,000 que habían comprado con mi dinero. Los vi estacionarse desde la ventana y sentí una calma extraña, como si estuviera viendo actores llegar al set de una película en la que yo era la directora. «¡Feliz cumpleaños, mamá!», gritó Renata desde la puerta, con esa alegría exagerada que había perfeccionado para las ocasiones públicas. Llevaba un vestido nuevo, probablemente de $300, y zapatos que reconocí de una revista de moda cara que había visto en el consultorio médico. Teodoro entró detrás de ella, sonriendo con esa confianza arrogante de quien cree que tiene todo bajo control. Llevaba un traje que no le había visto antes, probablemente otro regalo de Renata pagado con mi dinero. Me saludó con un beso en la mejilla que me dio escalofríos, no por afecto sino por la repulsión de saber que esos labios habían mentido tanto tiempo. «Te ves muy bien, mamá», me dijo Renata mientras evaluaba discretamente a los otros invitados. Pude ver en sus ojos esa mirada calculadora, preguntándose quiénes eran estas personas y por qué yo las había invitado. Durante tanto tiempo habían controlado mi círculo social que probablemente se sentían incómodos viendo que yo tenía relaciones que ellos no manejaban. La primera hora transcurrió con normalidad aparente. Sirvieron pastel, todos cantaron feliz cumpleaños, intercambiamos historias y risas. Renata y Teodoro actuaron sus papeles a la perfección, la hija cariñosa y el yerno atento. Pero yo los observaba con nuevos ojos, notando cosas que antes había ignorado. La forma en que Renata revisaba constantemente su teléfono, como si estar en mi cumpleaños fuera una pérdida de tiempo que la alejaba de cosas más importantes. La manera en que Teodoro miraba su reloj cada pocos minutos, claramente ansioso por terminar con esta obligación social y proceder con sus verdaderos planes. Las sonrisas falsas que se dibujaban en sus rostros cuando alguien les hablaba, sonrisas que no llegaban nunca a sus ojos. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo trataban a los otros invitados. Con Carlos fueron especialmente condescendientes, como si un investigador de seguros fuera socialmente inferior a ellos. Con Alma fueron cortantes, respondiendo con monosílabos cuando ella trataba de entablar conversación. Con los Vázquez fueron directamente groseros, interrumpiendo sus historias y cambiando de tema constantemente. Estas personas habían venido a celebrar conmigo, habían traído regalos modestos pero sinceros, habían dedicado su tiempo a hacerme sentir querida.
Y mi propia familia los trataba como si fueran intrusos en un evento que solo existía para su beneficio. Alrededor de las 11:30, Teodoro comenzó a mostrar signos de impaciencia. Se acercó a Renata y le susurró algo al oído. Ella asintió y se dirigió hacia mí con esa sonrisa artificial que ahora reconocía perfectamente. «Mamá, ¿podríamos hablar un momento en privado?», me preguntó. «Teodoro y yo tenemos algo importante que discutir contigo». Era el momento que habíamos estado esperando. El momento en que ellos creerían que tenían vía libre para presionar sobre la venta de la casa, aprovechando que yo estaba de buen humor por mi cumpleaños. El momento en que su avaricia finalmente los traicionaría delante de testigos respetables. «Por supuesto, hija», le respondí con la voz más dulce que pude fingir. «Pero, ¿por qué no hablamos aquí? Todos son familia para mí». Vi una sombra de irritación cruzar por su rostro, pero no podía insistir en privacidad sin parecer sospechosa delante de los invitados. Teodoro se acercó también, con esa expresión que había aprendido a identificar como su cara de negocios. «Mamá», comenzó Renata con esa paciencia exagerada que usaba cuando quería algo importante, «Teodoro y yo hemos estado pensando mucho en tu situación. Creemos que después de hoy sería bueno que tomáramos algunas decisiones importantes sobre tu futuro». Las conversaciones en la sala se fueron apagando gradualmente. Los invitados, sin saberlo, se estaban convirtiendo en la audiencia perfecta para el espectáculo que estaba a punto de comenzar. Carlos, en particular, había dejado de conversar completamente y observaba la escena con esa atención profesional que caracteriza a los investigadores experimentados. «¿Qué tipo de decisiones?», pregunté con la voz temblorosa de una anciana confundida. Teodoro sonrió con esa condescendencia que tanto odiaba. «Bueno, suegra, usted sabe que esta casa es muy grande para una persona sola. Y mantenerla debe ser muy costoso. Hemos encontrado algunas opciones excelentes que le permitirían vivir más cómodamente y con menos preocupaciones». «Sí, mamá», agregó Renata, tomándome la mano con una familiaridad que ahora me repugnaba. «Hay apartamentos hermosos para personas de tu edad, con servicios incluidos, donde podrías hacer amigas y no estarías tan sola». Personas de mi edad. Como si los 67 años me convirtieran automáticamente en una inválida mental incapaz de tomar mis propias decisiones. Como si la experiencia de toda una vida de trabajo y sacrificio no valiera nada comparada con sus conocimientos de veinteañeros. Pude sentir la tensión en la habitación. Los invitados habían dejado de pretender que no estaban escuchando y observaban abiertamente esta conversación que se estaba volviendo cada vez más incómoda. Alma me miraba con una expresión de preocupación genuina. Carlos había adoptado esa postura alerta que reconocía de las películas policiales. Era hora de comenzar el espectáculo final. «Entiendo su preocupación», dije con la voz más frágil que pude fingir, mientras mis dedos temblaban ligeramente al sostener la taza de café. «Pero esta casa tiene tantos recuerdos». «Mamá, los recuerdos están en tu corazón, no en las paredes», me interrumpió Renata con esa impaciencia apenas disimulada que había desarrollado cuando hablaba conmigo. «Además, piensa en todo el dinero que podrías tener disponible para disfrutar tu jubilación». Teodoro se inclinó hacia adelante, con esos ojos codiciosos brillando de anticipación. «Hemos calculado que la venta te dejaría con aproximadamente $170,000 libres después de comprar el apartamento. Es una cantidad considerable que podríamos ayudarte a invertir sabiamente». «Podríamos». Ahí estaba otra vez esa palabra. Como si mi dinero fuera un recurso familiar que ellos tenían derecho a administrar. Pude ver cómo Carlos frunció el ceño al escuchar esa frase, su experiencia profesional detectando inmediatamente las señales de alarma que yo había aprendido a reconocer. «No sé», murmuré, llevándome una mano temblorosa a la frente. «Es una decisión tan importante. Tal vez debería consultar con un abogado o...». «¿Un abogado?», la voz de Teodoro se volvió ligeramente más aguda. «Mamá, nosotros somos su familia. ¿Por qué necesitaría abogados cuando tiene a personas que la aman y se preocupan por ella?». Renata me apretó la mano con más fuerza de la necesaria. «Mamá, los abogados solo van a complicar las cosas y cobrar honorarios innecesarios. Nosotros podemos manejar todo esto de manera simple y familiar». Era fascinante verlos en acción, observar cómo cada palabra estaba calculada para aislarme de cualquier asesoramiento externo. La presión psicológica que ejercían era sutil pero constante.
Yo era demasiado vieja para entender las cosas modernas, demasiado vulnerable para lidiar con abogados, demasiado sola para tomar decisiones importantes sin su guía. Alma se aclaró la garganta incómodamente. Disculpen que me meta, dijo con esa valentía tranquila de las mujeres mayores que han visto mucho en la vida, pero me parece que la señora Clotilde debería tomar una decisión tan importante con calma, tal vez después de consultar con profesionales independientes. La mirada que Teodoro le dirigió podría haber congelado el infierno. Señora, agradecemos su preocupación, pero esto es un asunto familiar privado. No hay nada privado en presionar a una anciana para que venda su casa en su propio cumpleaños, respondió Carlos con una voz que cortaba como un bisturí. Su entrenamiento profesional había activado todas sus alarmas. En mi trabajo he visto muchos casos similares, y siempre recomiendo que las personas mayores busquen asesoramiento legal independiente antes de tomar decisiones financieras importantes. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Renata y Teodoro se pusieron rígidos, como depredadores que de repente se dan cuenta de que su presa no está tan indefensa como pensaban. Los otros invitados intercambiaron miradas significativas, comenzando a entender que estaban presenciando algo más complejo que una conversación familiar normal. ¿Y usted quién es para opinar sobre nuestros asuntos familiares?, preguntó Renata con una agresividad que raramente mostraba en público. La máscara de hija cariñosa comenzaba a resquebrajarse. Soy investigador de seguros especializado en fraude financiero, respondió Carlos con calma profesional. Y tengo 25 años de experiencia identificando situaciones donde personas vulnerables son presionadas para tomar decisiones que benefician principalmente a otros. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Teodoro había palidecido visiblemente, y Renata tenía esa expresión que yo recordaba de cuando era niña y la descubrían en una mentira. Pero en lugar de retroceder, decidieron atacar. ¿Nos está acusando de algo?, preguntó Teodoro levantándose de su silla con agresividad. Porque si es así, debería medir muy bien sus palabras. No estoy acusando a nadie, respondió Carlos sin inmutarse. Solo estoy observando una situación que, profesionalmente, me resulta preocupante. Una anciana siendo presionada para vender su casa por familiares que hablan de administrar su dinero. Era el momento perfecto. La tensión había alcanzado el punto exacto que yo necesitaba. Todos los invitados estaban atentos. Renata y Teodoro habían mostrado su verdadera naturaleza, y Carlos había establecido su credibilidad como testigo experto. Era hora de dejar caer la primera bomba. Tal vez deberíamos hablar de cómo han estado administrando mi dinero hasta ahora, dije con una voz que de repente sonó mucho más firme de lo que había usado en meses. Renata me miró con sorpresa. ¿Qué quieres decir, mamá? Caminé lentamente hacia el escritorio donde tenía preparado un folder manila. Mis movimientos eran deliberados, calculados para crear el máximo impacto dramático. Cuando regresé, ya no era la anciana frágil y confundida que había estado interpretando. Era Clotilde Salinas, la mujer que había trabajado 30 años en una fábrica, que había criado a una hija sola, que había construido un patrimonio con sus propias manos. Quiero decir esto, dije abriendo el folder y extendiendo los primeros documentos sobre la mesa de centro. Estados de cuenta que muestran retiros no autorizados por un total de $187,000 durante los últimos 8 meses. El color desapareció completamente del rostro de Teodoro. Renata se quedó con la boca abierta, mirando los papeles como si fueran serpientes venenosas. Quiero decir esto. Continué sacando más documentos. Facturas de restaurantes caros, joyerías, concesionarios de autos, todo pagado con tarjetas de crédito vinculadas a mis cuentas bancarias. Las manos de Renata comenzaron a temblar. Mamá, tú nos diste permiso para usar esas tarjetas para gastos familiares. Gastos familiares. Mi voz se volvió más fuerte, más clara. ¿Un collar de diamantes de $8,000 es un gasto familiar? ¿Un BMW de $45,000? Cenas de $500 en restaurantes donde un plato cuesta más que mi pensión mensual. Saqué las fotografías que Rodrigo había conseguido. Fotos de ellos en restaurantes caros, celebrando con champaña que costaba más por botella que lo que muchas familias ganan en una semana. Fotos del BMW estacionado frente a casas de lujo donde iban a fiestas que yo nunca había sabido que existían. Fotos de Renata luciendo joyas que yo nunca había visto, pagadas con dinero que yo había ahorrado limpiando pisos y trabajando dobles turnos.
Y esto, dije sacando el documento final, es un reporte de investigación privada que documenta cada transacción, cada mentira, cada dólar que han robado de mis cuentas durante estos meses. Carlos se acercó para examinar los documentos. Su expresión profesional se volvió cada vez más seria conforme revisaba las cifras. Señora Salinas, esto es evidencia de fraude financiero agravado. Estos documentos muestran un patrón claro de abuso económico hacia una persona mayor. Alma había llevado sus manos a la boca, horrorizada. Los Vázquez se miraban entre sí con expresiones de shock total. Teresa, que había permanecido en segundo plano durante toda la confrontación, sonreía con una satisfacción silenciosa que solo yo podía entender. Esto no es lo que parece, balbuceó Teodoro, buscando desesperadamente una explicación. Todos esos gastos fueron autorizados, fueron para el beneficio de la familia. ¿Mi beneficio? Mi voz ahora resonaba con toda la furia contenida de meses de humillaciones. ¿Cómo me beneficia que gasten mi dinero en lujos mientras me dan regalos de $3.99? Saqué el collar de perlas falsas que me habían regalado la semana anterior. El precio todavía estaba pegado en la parte de atrás, un recordatorio cruel de cuán poco valía para ellos. Este collar cuesta menos que el aperitivo más barato de los restaurantes donde ustedes comen con mi dinero, dije sosteniendo las perlas baratas. Este es el amor que me tienen. Menos de $4. Renata comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas que me conmovían. Eran las lágrimas de alguien que había sido descubierta, lágrimas de miedo por las consecuencias, no de arrepentimiento genuino. Mamá, nosotros te queremos, sollozó. Todo lo que hicimos fue por tu bien, para asegurar tu futuro. Mi futuro, repetí con una sonrisa que no tenía nada de dulce. Hablemos de mi futuro. Era hora de la segunda bomba, la que realmente iba a destruir su mundo. Mi futuro, repetí mientras caminaba hacia el teléfono, es exactamente lo que he estado planeando durante estos últimos 3 meses. Marqué el número que tenía memorizado y puse el altavoz para que todos pudieran escuchar. Al segundo timbre contestó la voz grave y profesional de Rodrigo Esparza. Buenos días, señora Salinas. ¿Está lista para proceder? Completamente lista, Rodrigo. Tengo aquí a toda mi familia y algunos testigos. Por favor, explíqueles cuál es mi situación financiera real. El silencio en la habitación era absoluto. Renata había dejado de llorar y miraba el teléfono con una expresión de terror creciente. Teodoro se había puesto de pie, como si estuviera a punto de huir, pero las piernas no le respondían. Por supuesto, señora Salinas. Como su abogado y representante legal, puedo confirmar que durante los últimos 2 meses hemos transferido la totalidad de sus activos principales a cuentas de seguridad bajo nombres corporativos que solo usted controla. La casa donde se encuentran actualmente ha sido transferida a un fideicomiso irrevocable. Las cuentas bancarias que sus familiares creían controlar han sido cerradas y los fondos reubicados. ¿Qué significa eso exactamente, Rodrigo? Pregunté con una voz que sonaba peligrosamente tranquila. Significa que el señor Teodoro Olivares y la señorita Renata Salinas ya no tienen acceso legal a ninguno de sus recursos financieros. Todas las tarjetas de crédito vinculadas a sus cuentas han sido canceladas. Todos los poderes notariales que firmó anteriormente han sido revocados legalmente. Y todos los retiros no autorizados realizados durante los últimos 8 meses han sido documentados como evidencia para las acciones legales correspondientes. Teodoro se desplomó en su silla como si le hubieran disparado. Eso no es posible. Nosotros tenemos documentos firmados. Los documentos que ustedes tienen, continuó Rodrigo con esa precisión legal que tanto me tranquilizaba, fueron obtenidos mediante presión psicológica sobre una persona mayor, lo cual los hace legalmente nulos. Además, tenemos grabaciones de conversaciones donde ambos discuten abiertamente sus planes para apropiarse del patrimonio de la señora Salinas. Saqué la pequeña grabadora digital que había mantenido oculta durante semanas. ¿Te refieres a conversaciones como esta, Rodrigo? Presioné el botón de reproducción. La voz de Teodoro llenó la habitación, clara e inconfundible. Son casi $200,000, y ella ni siquiera se ha dado cuenta. Piensa que somos sus ángeles guardianes. La grabación continuó con más fragmentos devastadores. Renata diciendo, la vieja está tan desesperada por atención que cree cualquier cosa que le digamos. Teodoro riéndose,
Después de que vendamos la casa, podríamos hasta mandarla a un asilo y quedarnos con todo. Cada palabra era como una bofetada. Los invitados miraban a Renata y Teodoro con una mezcla de horror y disgusto que era casi palpable. Carlos había sacado su teléfono y estaba tomando fotografías de los documentos, claramente reconociendo evidencia crucial cuando la veía. «Hay más», dije cambiando a otra grabación. Esta vez era Renata hablando por teléfono con una amiga. Mi madre es tan patética. Se emociona tanto cuando le prestamos un poquito de atención que ni siquiera revisa los movimientos de sus cuentas. Es como quitarle dulces a un bebé. Renata se puso completamente pálida. «Mamá, esas conversaciones fueron sacadas de contexto». ¿Qué contexto justifica llamar patética a la madre que trabajó 30 años para pagarte la universidad? Mi voz se elevó por primera vez en toda la confrontación. ¿Qué contexto justifica robar casi $200,000 a la mujer que se saltó comidas para comprarte zapatos nuevos cuando eras niña? Señora Salinas, intervino Rodrigo desde el altavoz, ¿quiere que proceda con las acciones legales inmediatas? Sí, Rodrigo. Quiero que presentes las demandas penales por fraude financiero agravado, abuso económico hacia personas mayores y falsificación de documentos. Y quiero que contactes al banco para reportar todas las transacciones fraudulentas. Teodoro se levantó de un salto, con la desesperación de un animal acorralado. Usted no puede hacer eso. Somos familia. Todo lo que hicimos fue por su bien. ¿Por mi bien? Me reí con una amargura que había estado conteniendo durante meses. ¿Gastar mi dinero en lujos mientras me regalaban collares de $3 era por mi bien? ¿Planear meterme en un asilo para quedarse con mi casa era por mi bien? Saqué más documentos del folder. Estos son los contratos del asilo que ustedes visitaron la semana pasada. Sí, lo sé todo. Conocí sus planes antes de que ustedes mismos los finalizaran. Las fotografías mostraban a Teodoro y Renata visitando un asilo de ancianos de cuarta categoría, el tipo de lugar donde la gente va a morir lentamente, olvidada y maltratada. Los documentos mostraban que habían preguntado específicamente por habitaciones baratas, de las que cuestan menos de $1,000 al mes. $1,000 al mes, dije sosteniendo los papeles. Eso era lo que valía mi comodidad para ustedes. Menos de lo que gastaban en una sola cena en sus restaurantes caros. Alma se levantó de su silla con dignidad ofendida. Señorita Renata, yo conocí a su madre cuando usted era una niña pequeña. Vi cómo trabajaba dobles turnos, cómo se sacrificaba por usted. ¿Cómo pudo hacerle esto a la mujer que le dio todo? Usted no entiende, lloró Renata, pero ya no era llanto de tristeza sino de pánico puro. Nosotros teníamos gastos, responsabilidades. ¿Responsabilidades? Carlos había terminado de revisar todos los documentos y su expresión era de asco profesional. ¿Un BMW de $45,000 es una responsabilidad? ¿Cenar en restaurantes de $500 por noche es una responsabilidad? Señora Salinas, continuó Rodrigo desde el teléfono, también debo informarle que hemos recuperado la mayoría de los fondos sustraídos. El automóvil será embargado hoy mismo, las cuentas bancarias de los señores Olivares han sido congeladas, y sus empleadores han sido notificados de las investigaciones penales en curso. Era fascinante ver cómo se desmoronaba su mundo en tiempo real. Teodoro había comenzado a caminar en círculos como un animal enjaulado, murmurando números y fechas, probablemente calculando cuánta evidencia había contra él. Renata se había quedado inmóvil, mirando al vacío, como si su cerebro hubiera dejado de funcionar. Pero esto no es solo sobre el dinero, dije con una voz que se volvía más fuerte con cada palabra. Esto es sobre años de desprecio, de mentiras, de tratarme como si fuera un objeto que pueden usar y descartar. Saqué las últimas fotografías del folder. Eran fotos de ellos en fiestas lujosas, celebrando con amigos, luciendo ropa cara y joyas costosas. En cada foto se veían felices, radiantes, completamente ajenos al sufrimiento que estaban causando. Estas fotos fueron tomadas mientras ustedes me decían que tenían problemas económicos, expliqué mostrándolas a los invitados. Mientras me pedían que fuera comprensiva con sus gastos familiares, ustedes estaban viviendo como millonarios con mi dinero. Teresa se acercó y tomó una de las fotografías. Señora Clotilde, esta foto es del mismo día que la señorita Renata le dijo que no podían comprarle medicina para su artritis porque andaban cortos de dinero. Era verdad.
Recordaba perfectamente ese día. Renata había llegado con una historia elaborada sobre problemas en el trabajo de Teodoro, facturas inesperadas, gastos médicos propios. Me había pedido que esperara hasta el mes siguiente para comprar mi medicina, que costaba apenas $50. Mientras tanto, esa misma noche habían gastado $1,200 en una cena de celebración. $50, murmuré sosteniendo la foto. No pudieron darme $50 para mi medicina, pero gastaron 1,200 en champaña. El contraste era tan obsceno, tan cruel, que hasta Carlos parecía afectado emocionalmente a pesar de su experiencia profesional con casos de fraude. Señores, dijo dirigiéndose a Renata y Teodoro con una voz que cortaba como hielo, en 25 años investigando fraudes financieros, raramente he visto un caso tan claro de abuso económico premeditado. Las evidencias que he visto hoy son suficientes para garantizar condenas penales significativas. Rodrigo interrumpió desde el altavoz. Señora Salinas, los oficiales están en camino para notificar formalmente las demandas. ¿Hay algo más que quiera decir antes de que lleguen? Miré a Renata y Teodoro por última vez como su familiar. A partir de ese momento, serían solo dos estafadores que habían cometido el error de robarle a la mujer equivocada. Sí, dije con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Hay una cosa más que necesito decirles. Me acerqué a Renata y la miré directamente a los ojos. Durante unos segundos, vi a la niña pequeña que había sido, la que lloraba cuando las otras se burlaban de su ropa, la que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Pero esa niña había muerto hace mucho tiempo, reemplazada por esta mujer codiciosa que veía a su propia madre como una cuenta bancaria con patas. Renata, dije con una voz que salía desde lo más profundo de mi alma, durante 42 años creí que te había criado bien. Pensé que los valores que traté de enseñarte, el amor que te di, los sacrificios que hice, habían creado a una mujer de bien. Me equivoqué completamente. Sus labios temblaron, pero ya no había lágrimas. Solo el terror de alguien que finalmente entiende que las consecuencias han llegado. Trabajé desde los 16 años para darte una vida mejor que la mía. Me levanté a las 5 de la mañana durante 30 años para que tú pudieras dormir hasta tarde. Comí frijoles y arroz para que tú pudieras tener carne en tu plato. Usé ropa de segunda mano para que tú pudieras estrenar vestidos nuevos. Mi voz se volvía más fuerte con cada recuerdo, cada sacrificio olvidado, cada momento de amor que había sido traicionado. Vendí las joyas de mi madre para pagarte la universidad. Trabajé dobles turnos durante años para costear tu graduación. Gasté mis ahorros de toda la vida en tu boda, creyendo que estaba invirtiendo en tu felicidad. Teodoro intentó interrumpir. Señora, todos esos sacrificios fueron. Cállate, le grité con una furia que hizo que todos en la habitación dieran un paso atrás. No tienes derecho a hablar de sacrificios. Tú que nunca trabajaste un día honesto en tu vida. Tú que viste a una anciana y solo calculaste cuánto dinero podrías robarle. Me dirigí hacia él, y por un momento pensé que iba a correr. Investigue tu historial, Teodoro. 3 trabajos perdidos por problemas con dinero faltante. 2 exnovias que presentaron denuncias por fraude financiero que luego retiraron por presión. Una madre que cambió su testamento para excluirte después de que intentaras estafar su seguro de vida. Sus ojos se llenaron de pánico. No sabía que yo conocía esos detalles, que Rodrigo había investigado cada aspecto de su pasado criminal. Pensaste que habías encontrado a la víctima perfecta. Continué. Una anciana sola, sin más familia, desesperada por el cariño de una hija que ya no la quería. Te equivocaste terriblemente. Volví mi atención a Renata, que estaba sentada como una estatua, con la mirada perdida. Y tú, hija mía, fuiste peor que él. Porque él es un extraño, un criminal profesional que hace lo que sabe hacer. Pero tú me conoces. Tú sabes cuánto trabajé, cuánto me sacrifiqué, cuánto te amé. Y aún así me traicionaste de la manera más cruel posible. Las sirenas de la policía comenzaron a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente. Los invitados se miraban entre sí, todavía procesando la magnitud de lo que habían presenciado. Rodrigo, dije dirigiéndome al teléfono, ¿cuánto tiempo de prisión están enfrentando? Por fraude financiero agravado contra una persona mayor, falsificación de documentos y abuso económico sistemático, están enfrentando entre 8 y 15 años de prisión cada uno.
Los $187.000 robados califican como un delito mayor con agravantes. Renata se puso de pie tambaleándose. Mamá, por favor, soy tu hija. Tiene que haber alguna manera de arreglar esto. Mi hija murió el día que decidió robarme, respondí con una frialdad que me sorprendió hasta a mí misma. La mujer que está frente a mí es una extraña, una criminal que compartió mi sangre pero nunca compartió mi corazón. Los oficiales de policía entraron a la casa en ese momento. Carlos se acercó inmediatamente para identificarse como testigo profesional y entregar copias de los documentos que había fotografiado. Alma y los Vázquez se ofrecieron también como testigos, sus rostros mostrando una mezcla de horror y admiración por lo que había presenciado. Mientras los oficiales leían sus derechos a Renata y Teodoro, me acerqué una última vez a mi hija. Su rostro estaba completamente transformado, envejecido 10 años en una hora, con esa expresión vacía de quien acaba de perder todo. ¿Sabes cuál es la ironía más grande de todo esto?, le susurré al oído mientras le ponían las esposas. Si me hubieras tratado con amor real, si me hubieras respetado, si hubieras sido la hija que yo creí que eras, todo esto habría sido tuyo de todas maneras. Todo mi dinero, mi casa, mis propiedades, todo estaba destinado para ti en mi testamento. Sus ojos se llenaron de una comprensión terrible. Mamá. Pero ahora, continué con una sonrisa que no tenía nada de maternal, todo irá a organizaciones benéficas que ayudan a ancianos víctimas de abuso financiero. Tu codicia no solo te costó tu libertad, sino también la herencia que ya tenías garantizada. Teodoro había comenzado a gritar, negando los cargos, prometiendo devolver el dinero, culpando a Renata por todo. Renata permanecía en silencio, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había perdido por su avaricia. Mientras se los llevaban, Teresa se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Señora Clotilde, ¿cómo se siente? Miré alrededor de mi casa. Los globos de cumpleaños todavía colgaban del techo. El pastel a medio comer seguía en la mesa. Los regalos sinceros de mis verdaderos amigos estaban esparcidos por la sala. Y por primera vez en años, me sentí completamente en paz. Me siento libre, Teresa. Libre de la obligación de amar a gente que no me ama. Libre de fingir que valgo menos de lo que valgo. Libre de la mentira de que la familia siempre es sagrada, sin importar cómo te trate. Carlos se acercó antes de irse. Señora Salinas, lo que hizo hoy fue extraordinario. Muchas víctimas de abuso financiero nunca encuentran el valor para defenderse. Usted no solo se defendió, sino que se aseguró de que ellos paguen por sus crímenes. No fue valor, le respondí. Fue justicia. Hay una diferencia. Después de que todos se fueron, me quedé sola con Teresa. Nos sentamos en mi sala, rodeadas de los restos de mi última fiesta de cumpleaños como madre de Renata, y de mi primera celebración como mujer completamente libre. ¿Qué va a hacer ahora, señora Clotilde?, me preguntó Teresa. Voy a vivir, le respondí con una sonrisa genuina que no había sentido en años. Voy a viajar a los lugares que siempre quise conocer pero nunca pude porque estaba ahorrando para el futuro de Renata. Voy a comer en restaurantes buenos, sin sentirme culpable por gastar dinero. Voy a comprarme ropa bonita sin pensar que soy demasiado vieja para merecerla. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle donde ya no había rastro de que algo extraordinario había sucedido. Voy a hacer todo lo que me negué durante años porque creí que mi papel en la vida era sacrificarme por una hija que nunca valoró esos sacrificios. Esa noche, antes de dormir, me quité el collar de perlas falsas que me habían regalado y lo tiré a la basura. Luego me puse el collar de perlas reales que había heredado de mi madre, el que había estado guardado en una caja durante años porque pensaba que era demasiado elegante para una anciana como yo. Me miré en el espejo y vi a una mujer diferente. No la víctima que había sido durante meses, sino la luchadora que siempre había vivido dentro de mí. A los 67 años, estaba comenzando la vida que siempre había merecido vivir. Mi nombre es Clotilde Salinas. Tengo 67 años, no 70. Sobreviví a la pobreza, al abandono, a la traición de mi propia sangre. Y ahora, finalmente, voy a vivir para mí misma. Mi historia no termina aquí. Apenas empieza.